Voy a resolver el problema 3 de la práctica de calorimetría, que dice: en un recipiente aislado que contiene 6 gramos de vapor a 100 grados Celsius, se introducen 70 gramos de hielo a menos 18 grados Celsius. Calcular la temperatura final y la composición de la mezcla. Bien, entonces voy a anotar los datos del problema. Tenemos una masa de vapor de 6 gramos que está a 100 grados Celsius originalmente, una masa de hielo que está a 70 gramos, de 70 gramos, que está a menos 18 grados Celsius. Y bueno, nosotros no sabemos en principio cuál es la composición final de esta mezcla, cuál va a ser su temperatura final. Entonces yo inicialmente voy a poner masa de vapor y masa de hielo, pero después si el hielo cambia de fase o el vapor cambia de fase, voy a mantener esta simbología por más que el vapor deje de ser vapor. Lo voy a ir explicando a medida que lo resuelvo. Siempre nos viene bien tener a mano, cuando resolvemos problemas de termodinámica, nuestro convenio de signos. Cuando fluye energía en forma de calor hacia el sistema, decimos que Q es positivo, y cuando el sistema le entrega energía en forma de calor al medio ambiente o al exterior, decimos que Q es negativo. Por otro lado, también siempre es importante tener una gráfica a mano de las transformaciones que va haciendo o que suponemos que va a ir haciendo en nuestro sistema. Entonces, vamos a hacer una gráfica de temperatura, calor, y yo voy a trabajar siempre en este problema al menos con la masa en gramos y con unidades de energía en calorías. Eso por supuesto uno lo puede cambiar. Si yo inicialmente tenía hielo a menos 18 grados Celsius, a medida que le vaya entregando energía al hielo, este se va a ir calentando hasta llegar a 0 grados Celsius. Una vez que llega a 0 grados Celsius se va a empezar a fundir el hielo. Entonces ahí vamos a tener temperatura constante mientras el hielo se funde, y hasta que no se funda el hielo no va a cambiar, hasta que no se funda todo el hielo no va a cambiar la temperatura. Por otro lado, si yo tengo vapor a 100 grados Celsius, ese vapor va a estar cambiando de fase porque está en la temperatura justamente de condensación, que es 100 grados Celsius, y hasta que no se condense todo el vapor, esto no va a cambiar la temperatura. Y después no sabemos qué va a pasar, no sabemos si toda la energía que tenemos disponible, en el sentido de que el vapor, mientras se va condensando, va cediendo energía al hielo, en este caso, y el hielo la va a ir absorbiendo, pero no sabemos si esa energía va a ser suficiente para que el hielo se funda todo y entonces después empiece a subir su temperatura y el vapor se condense todo y entonces empiece a bajar su temperatura como agua y llegue a una temperatura de equilibrio intermedia, o que pasa otra cosa, ¿sí? O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar acá. También puede pasar esto, por ejemplo, o puede pasar y que lleguemos a vapor. O sea, no sabemos cuál es la composición final que tiene la mezcla. No sabemos qué pasa acá. Entonces lo que vamos a hacer es, esta parte, como no sabemos qué va a pasar, la vamos a borrar. Por ahora todo esto es una incógnita. Y vamos a calcular las cantidades de vapor de calor necesarias para llevar el hielo, llamémosle Q1, a 0 grados Celsius, y luego para fundir todo el hielo, llamémoslo Q2.
Por otro lado, podemos calcular Q3, por ponerle un nombre, que sería la cantidad de calor que tiene que ceder el vapor para condensarse completamente. Y luego vamos a comparar estos valores. Q1, que es la cantidad de calor que tiene que absorber el hielo para ir desde menos 18 grados Celsius hasta 0, va a ser la masa del hielo por el calor específico del hielo por el delta T, que es el incremento de temperatura que sufre el hielo hasta los 0 grados. Entonces esto es 70 gramos, que era la masa del hielo, por 0,5 calorías sobre grado Celsius, que es el calor específico del hielo, por el delta T, que es 0 menos 18 grados Celsius. Bueno, 0 grados Celsius también, ¿no? Bien, toda esta cuenta me da 630 calorías. Entonces, la energía que hay que entregarle al hielo para llevarlo desde menos 18 hasta 0 grados Celsius es 630 calorías. Q2, la energía que hay que suministrarle al hielo para fundirlo completamente, es la masa del hielo por el calor latente de fusión del hielo, que, como dijimos, era 70 gramos por 80 calorías sobre grados Celsius. Perdón, por 80 calorías sobre gramo. Bien, y esto da 5600 calorías. Por otro lado, Q3, que es la cantidad de calor que debe ceder el vapor para condensarse completamente, se calcula como la masa del vapor por el calor latente de, bueno, no de vaporización, por el calor latente de condensación, que es igual al calor latente de vaporización, pero con el signo menos adelante, ¿sí? Como decíamos, si el vapor de agua tiene que ceder energía en forma de calor para condensarse, ese Q va a ser negativo. Entonces, esta masa de vapor era 6 gramos por el calor latente de condensación, que es menos 540 calorías sobre gramo. Entonces esto me da menos 3240 calorías. Bien, ¿qué observamos acá? Primero que Q1, que es 630 calorías, es menor que Q3. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el hielo llega a 0 grados Celsius, el vapor todavía se está condensando, todavía hay energía para, todavía hay energía para condensar todo este vapor. Bien, entonces observamos primero que Q1 en valor absoluto, ¿no?, es menor que Q3. Es decir, esto significa que el hielo llega a 0. Por otro lado, también observamos que Q1 más Q2 es mayor que Q3. Siempre en valor absoluto
Bien, porque estamos comparando la posibilidad que tiene esto de ceder energía y la capacidad que tiene esto de absorber energía. Por decir, estamos usando siempre términos relativos, ¿no? Entonces, Q1 más Q2 es más grande que Q3. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a poder fundir todo el hielo porque no tenemos suficiente energía disponible, ¿sí?, para que la va a ceder el vapor para fundirlo todo. ¿Bien? Es decir, que entonces el vapor se va a condensar completamente. El vapor se condensa completamente. Y no solo que se va a condensar completamente, sino que probablemente ahora se va a enfriar y va a llegar a una temperatura de 0 grados. En realidad eso no lo sabemos tampoco, porque podría pasar que mientras el vapor va cediendo acá, en ese camino, mientras el vapor va, que ahora no es más vapor, ahora es agua, va cediendo energía, el hielo se termina de fundir, ¿sí?, y a lo mejor en algún momento esto sube, ¿bien?, el hielo se termina de fundir y ahora es agua y se empieza a calentar y llega a una temperatura de equilibrio con el agua caliente. Bueno, como no sabemos eso, vamos a tener que plantear justamente un Q4, ¿sí? Yo voy a poner Q4, que Q4 va a ser la cantidad de calor que va a tener que ceder el agua caliente, ya no es más vapor, para llegar hasta 0 grados Celsius. Y vamos a ver si Q3 más este Q4 que vamos a calcular sigue siendo menor que Q1 más Q2, porque si es así, entonces efectivamente todo este agua caliente va a llegar a 0 grados Celsius. Si Q3 más Q4 es mayor que Q1 más Q2, eso quiere decir que no va a llegar a 0 grados Celsius, sino que en ese momento todo el hielo se va a fundir y entonces la temperatura de lo que antes era hielo va a empezar a subir y vamos a llegar a una temperatura de equilibrio intermedia, pero bueno, lo vamos a averiguar ahora. Bien, para poder trabajar más cómodamente borré el pizarrón y acá anoté los resultados que ya tengo y como decía recién voy a calcular la cantidad de calor que tendría que ceder este agua caliente, porque ya el vapor se condensó completamente, para poder llegar a 0 grados Celsius. Entonces para eso voy a calcular este Q4, que no sabemos en realidad si este Q4 va a existir realmente, así que le pongo un signo de pregunta ahí. Q4 va a ser la masa de vapor por el calor específico del agua ahora, por el delta T, que hipotéticamente si llegamos hasta 0 grados Celsius tendría que ser 0 menos 100. Esto es igual a, entonces la masa de lo que antes era vapor, pero ahora no es más vapor, es 6 gramos, pero yo para, como decía al principio, seguir con una notación fácil de usar, voy a mantener M sub B por el calor específico del agua, que es 1 caloría sobre grados Celsius, que la asumimos constante en este intervalo de 0 a 100 grados, por menos 100 grados Celsius. Bien, efectivamente esto me da negativo, me da menos 600 calorías, ¿sí? Se simplifica gramos y grados Celsius. Bueno,
Entonces, en valor absoluto, Q4 va a ser 600 calorías. Pero lo que quería era señalar cómo el convenio de signos sigue igual que como lo habíamos planteado al principio. Si este agua caliente cede energía, entonces Q es negativo. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es comparar Q3 con Q3 más Q4. Lo voy a poner en valor absoluto porque yo quiero comparar las energías cedidas y absorbidas en forma de calor. Esto es 3.240 calorías más 600 calorías, que me da 3.840 calorías. Y por otro lado, Q1 más Q2, bueno, que eran positivos, así que en realidad el valor absoluto no altera nada, pero son 6.230 calorías. Entonces lo que vemos es que este Q3 más el Q4 hipotético sigue siendo más chico que Q1 más Q2. Es decir, para fundir todo el hielo necesito más energía que la que yo tengo disponible, ¿sí?, para al condensar todo el vapor y llevar todo ese agua, agua ahora en estado líquido, de 100 a 0 grados Celsius. Entonces, Q1 más Q2 sigue siendo mayor a Q3 más este Q4 hipotético. Por lo tanto, la temperatura final de la mezcla no puede ser otra que 0 grados Celsius. La temperatura final, acá dice final será 0 grados Celsius. No queda otra. Entonces, bueno, este Q4 efectivamente ya no deja de ser hipotético porque no hay, ¿sí?, la única forma, lo único que podemos hacer es llevar todo este vapor de 0 a 100 y condensar, y fundir una parte del hielo y no toda. Es decir, que en realidad este Q2 no es el Q2 completo, sino uno un poquito más chiquito. Vamos a llamarle Q2', que no sabemos cuánto vale. ¿Bien? Es decir, no vamos a llegar a fundir todo el hielo. Bien, entonces esta es la temperatura final de la mezcla. Vamos a saltarla. Para averiguar la composición final de la mezcla, vamos a igualar el calor cedido en valor absoluto con el calor absorbido también en valor absoluto. Bien. O otra forma que pueda aparecer por ahí, si ustedes buscan formas de resolverlo, es hacer la suma del Q cedido más el Q absorbido igual a 0, sin ponerle valores absolutos, como uno es positivo y el otro es negativo, te da, bueno, debería dar 0. Bueno, nosotros lo vamos a plantear con valor absoluto, porque ya lo tenemos en parte escrito de esa manera. Q cedido igual al Q absorbido, pero el Q absorbido no va a ser Q1 más Q2 este de acá, sino que va a ser Q1 más un Q2', que todavía no calculamos, que no sabemos cuánto tiene que valer. Lo que sí sabemos es que el Q cedido es 3.840 calorías, o sea, esto no cambió, porque como la temperatura final de la mezcla va a ser de 0 grados Celsius, sí o sí puede tener que, el vapor va a tener que ceder Q3 y luego ceder Q4 para llevarlo hasta 0. Entonces el Q cedido sí o sí es 3.840 calorías, ¿sí? Es el Q3 más el Q4. Pero el Q absorbido va a ser Q1, que sí, ya lo sabemos, es 630 calorías, más un Q2', que no conocemos. Vamos a escribir esto. Vamos a escribirlo acá al costado, acá abajo digo. 3.840 calorías es igual a 630 calorías
más el Q2', que es la masa de hielo que realmente se va a fundir por el calor latente de fusión del hielo. Bien, entonces esta masa de hielo, podríamos ponerle masa de hielo prima, que es la que realmente se va a fundir. Entonces me queda que la masa de hielo que se va a fundir, masa de hielo prima, es 3840 calorías menos 630 calorías sobre el calor latente de fusión, el hielo, que es 80 calorías sobre gramos. Bueno, y esta cuenta me da 40,125 gramos. Bueno, me da un número muy preciso. Después hay que ver si en el experimento no podemos trabajar con esta precisión, probablemente. Hay que ver. Bien. Cuando digo precisión, estoy hablando de un número que tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Ojo, me estoy hablando de cifras decimales. Son 13 decimales, pero hay 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas, un número muy preciso, porque estamos diciendo que en realidad nuestro error estaría acá, 1 en 10.000, la precisión con la que estamos trabajando. Probablemente en el experimento no podamos trabajar con esa precisión. Pero bueno, yo por lo general no redondeo cuando resuelvo los problemas. Bien, entonces esta es la masa de hielo que se llega a fundir efectivamente. ¿Está bien? No son los 70 gramos que tenía al principio, sino que es esa masa de 40 gramos. Hay aproximadamente 30 gramos de hielo que no llegan a fundirse. Entonces la composición final de la mezcla, va a ser el hielo. Bueno, teníamos 70 gramos menos los 40,125 que se fundieron. Eso me da 29,87, bueno, 875 gramos. En realidad, como decíamos por ahí, la precisión esta es exagerada si miramos la cantidad de cifras de los datos. Bueno, por otro lado, agua. Yo tengo 40,125 gramos de agua, que antes era hielo pero se fundió, más 6 gramos de vapor, que ahora se condensaron y es agua que está a 0 grados. Entonces el resultado final es 46,125 gramos de agua. Bien, y esta es la composición final de la mezcla. Quiere decir que al final de este experimento, en este calorímetro, que no insistí, lo voy a insistir ahora, es un calorímetro ideal, en donde se supone que no hay pérdida de energía en forma de calor con el medio ambiente. Entonces todo el intercambio de energía se da entre el vapor y el hielo al principio, y al final del experimento tengo una mezcla de agua y de hielo a 0 grados Celsius en equilibrio térmico, con una masa de hielo de casi 30 gramos y una masa de agua de 46 gramos aproximadamente.